Bienvenidos viajeros del tiempo y del mito, a Pergaminos Olvidados. Soy Tomás y hoy te acompañaré en una historia que permanece viva en la memoria de los siglos. Si buscas entender el origen del orden, del poder y de la disciplina en un mundo desgarrado por el caos, esta travesía te mostrará cómo Hamfasi transformó la manera de gobernar en medio de los reinos combatientes. A lo largo del relato descubrirás su formación, el surgimiento del legalismo, las tensiones que marcaron su destino y el eco de sus ideas en imperios que vendrían siglos después, todo narrado de forma suave para que descanses mientras aprendes. Quédate, suscríbete y permite que esta historia ilumine tu mente mientras la noche te acompaña. Capítulo 1. El horizonte de un reino en crisis. En el vasto territorio que siglos después sería conocido como China imperial, los reinos combatientes se extendían como un mosaico crispado por tensiones constantes. Cada estado competía por recursos, tierras fértiles y rutas estratégicas que garantizaban su supervivencia. No existía una autoridad central capaz de mediar los conflictos, y las alianzas se quebraban tan rápido como surgían. La guerra no era un acontecimiento excepcional, sino el pulso cotidiano que marcaba los límites de la política. En este ambiente hostil, las ideas se moldearon al ritmo de la espada, la agricultura y la necesidad urgente de estabilidad. El reino de Zhou, que en algún momento representó la unidad y la legitimidad ritual, había perdido casi todo su poder efectivo. Aunque conservaba una sombra de prestigio simbólico, ya no tenía la capacidad de gobernar ni de detener a los señores territoriales que rivalizaban entre sí. La autoridad moral de la antigua dinastía se desvanecía en la memoria colectiva, permitiendo que cada estado definiera su propio camino hacia la fortaleza y la supervivencia. Este vacío político fue el terreno fértil donde múltiples escuelas de pensamiento se esforzaron por ofrecer soluciones que restaurasen el orden perdido. Los estados más fuertes surgieron gracias a profundas reformas administrativas, agrícolas y militares. El estado de Qi destacó por sus mercados y su dinamismo económico, mientras Wei se transformó a través de innovaciones legales y estratégicas. Chu, poderoso y vasto, mantenía lazos culturales propios, y Zhao se fortalecía con una caballería imponente, capaz de enfrentar grandes coaliciones rivales. Cada reino experimentaba con ideas que prometían eficiencia, disciplina y cohesión social, y la filosofía se entrelazaba estrechamente con el arte de gobernar. Entre estos territorios, Qin había dejado de ser un reino periférico para convertirse en una potencia en ascenso. Sus líderes entendieron que el clima político de la época exigía una transformación radical, y comenzaron a aplicar leyes estrictas, reorganización agraria y una disciplina militar sin precedentes. La visión pragmática de su gobierno no buscaba recuperar antiguas tradiciones, sino forjar un Estado capaz de imponerse en un entorno donde la fuerza, la estrategia y la claridad administrativa marcaban la diferencia entre la existencia y la desaparición. La economía agrícola de la época era otro factor determinante. El campesinado, que constituía la base productiva, vivía bajo presiones constantes. Si el trabajo en el campo no generaba excedentes suficientes, el Estado no podía sostener sus ejércitos ni mantener obras públicas o sistemas de defensa adecuados. Esta dependencia estructural hacía que las leyes relacionadas con el cultivo, la irrigación y el reparto de tierras fueran temas centrales en el debate político. La prosperidad no podía desvincularse de la estabilidad militar y administrativa. El desorden también se manifestaba en el ámbito social. Las antiguas jerarquías, basadas en linajes aristocráticos y privilegios hereditarios, comenzaron a desdibujarse. Los reinos que se modernizaban tendían a premiar el mérito, la eficiencia y la competencia, desplazando a familias tradicionales que antes dominaban la política. Este cambio generó tensiones internas, pero también abrió las puertas a nuevos talentos intelectuales y administrativos que comenzaron a formular soluciones innovadoras para un mundo en transformación.
Las escuelas filosóficas se expandieron en respuesta a la crisis. Los seguidores de Confucio defendían el retorno a los valores rituales, la virtud moral y el ejemplo de líderes íntegros para reconstruir la armonía social. En contraste, los moístas proponían igualdad, austeridad y un enfoque universalista en la conducta correcta. Había escuelas que apostaban por el poder militar, otras por la utilización rigurosa de leyes imparciales y algunas por el cultivo personal como vía para dirigir correctamente. Cada una intentaba interpretar el caos desde un ángulo distinto. La circulación de ideas era intensa. Estados rivales invitaban a filósofos, estrategas y juristas para fortalecer sus gobiernos. En muchos casos, estos pensadores obtenían cargos de alta responsabilidad, asesoraban a gobernantes e incluso redactaban códigos administrativos. Los textos eran debatidos con vehemencia y las academias se transformaban en espacios donde la reflexión teórica buscaba impactar de manera directa en la realidad política. Este fue el clima que permitió que la innovación intelectual alcanzara niveles extraordinarios. La guerra prolongada generó un tipo de liderazgo obsesionado con la eficiencia. Los gobernantes necesitaban resultados tangibles y las soluciones tradicionales ya no bastaban para enfrentar problemas cada vez más complejos. Las decisiones se tomaban con rapidez, las reformas eran profundas y el margen de error era mínimo. Un consejo equivocado podía costar territorios, aliados o la supervivencia misma del Estado. Este nivel de presión estimuló el surgimiento de figuras dispuestas a pensar sin sentimentalismos y a diseñar sistemas implacables que garantizasen orden y control. Las poblaciones civiles también experimentaban cambios. Las migraciones forzadas, la movilización constante y las exigencias fiscales alteraron el ritmo de la vida cotidiana. La gente común anhelaba estabilidad y seguridad, incluso si eso significaba aceptar leyes estrictas y estructuras de poder cada vez más centralizadas. La necesidad de previsibilidad superaba, en muchos casos, la búsqueda de libertad. Fue precisamente este deseo colectivo de orden lo que contribuyó a legitimar propuestas basadas en disciplina y regulación severa. En este panorama surgió el impulso hacia la unificación. Aunque cada reino perseguía su propio interés, comenzaba a instalarse la idea de que una sola autoridad fuerte podría terminar con siglos de conflicto. Esta noción no era aún un proyecto concreto, pero se insinuaba en los debates y en las ambiciones de los gobernantes más audaces. Las reformas legales y administrativas no solo fortalecían a los estados, sino que alimentaban la visión de construir un territorio cohesionado bajo un mando claro y eficiente. Fue en este contexto convulso y transformador donde la obra del joven pensador que más tarde sería conocido como Han Feizi comenzó a gestarse de manera silenciosa pero firme. Las circunstancias exigían claridad, rigor y una comprensión profunda de la naturaleza humana. Sus ideas no nacieron en un vacío intelectual, sino en medio de un mundo donde cada decisión podía definir la supervivencia o el colapso de un reino. Ese ambiente, tenso y en permanente mutación, sería el espejo donde forjaría una de las filosofías políticas más influyentes de la historia. Capítulo 2. Entre la nobleza y la dificultad. En el seno de una familia aristocrática del estado de Han, nació un niño destinado a observar de cerca la política, la escritura y las tradiciones que regían la vida de los linajes nobles. Su entorno estaba compuesto por funcionarios, consejeros y estudiosos que participaban activamente en la administración del reino, lo que le permitió convivir desde muy joven con documentos oficiales, discursos rituales y debates sobre la situación del país. La educación en ese ambiente era exigente, marcada por la expectativa de formar futuros servidores del Estado. Sin embargo, la vida del joven no transcurrió sin obstáculos personales que influirían en su carácter. Uno de los desafíos que lo acompañó desde la infancia fue su dificultad para hablar con fluidez. Esta condición, mencionada por fuentes antiguas, afectaba su capacidad de participar en discusiones públicas.
un aspecto altamente valorado en una sociedad donde la retórica era una herramienta esencial para ascender en la política. A pesar de provenir de una familia privilegiada, la imposibilidad de expresarse con soltura generaba frustración y a veces la percepción de inferioridad ante otros jóvenes talentosos que brillaban en las academias. Este conflicto interior se transformaría en una fuerza silenciosa que lo empujaría hacia la escritura. En una cultura donde los discursos orales tenían enorme peso, la tartamudez podía limitar la influencia inmediata de una persona. Sin embargo, el joven encontró en la lectura y en los textos escritos una vía para desarrollar su pensamiento sin las interrupciones que su voz no podía evitar. Sumergirse en los clásicos, analizar las estructuras del poder y estudiar las transformaciones de los estados le permitió construir una identidad intelectual distinta a la de quienes dependían de la oratoria para destacarse. Su fortaleza no residía en el sonido de sus palabras, sino en su capacidad para articular ideas complejas con precisión. La formación aristocrática también implicaba aprender los rituales que regulaban la vida oficial. Cada gesto, cada saludo y cada norma tenían un significado que se remontaba a siglos de tradición. Sin embargo, mientras otros jóvenes aceptaban estas prácticas como verdades incuestionables, el futuro pensador empezaba a notar sus limitaciones en un mundo que exigía respuestas más pragmáticas. Esta observación temprana sembró dudas sobre la eficacia de las reglas rituales frente a los desafíos del momento, aunque aún no formulara un sistema alternativo. La presencia constante de funcionarios en su entorno familiar permitió que escuchara conversaciones sobre impuestos, seguridad fronteriza y reformas administrativas. Estas discusiones, que para muchos niños serían ajenas o incomprensibles, se convirtieron en parte de su vida cotidiana. Poco a poco, aprendió a asociar el bienestar del reino con la capacidad de su gobierno para imponer disciplina, distribuir responsabilidades y evitar el abuso de poder. Esta comprensión temprana de la relación entre autoridad y estabilidad marcaría profundamente su pensamiento. La casa donde creció era un lugar donde convivían libros, tablillas de bambú y mensajeros que entraban y salían con documentos oficiales. Esta exposición constante al conocimiento escrito despertó su deseo de convertirse en un observador minucioso de la política. A diferencia de otros miembros de su familia que aspiraban a cargos militares o ceremoniales, él comenzó a sentir afinidad por el análisis, la reflexión y la búsqueda de soluciones que no dependieran del prestigio heredado. Esta inclinación no surgió de manera repentina, sino como resultado de un proceso lento y silencioso. Por su condición aristocrática, tuvo acceso a maestros capaces de transmitirle los conocimientos esenciales de su época. Aprendió historia, filosofía, administración y los principios estratégicos que guiaban a los gobernantes en tiempos de crisis. Sin embargo, más allá de memorizar tradiciones, se esforzó por comprender lo que realmente movía a las personas, lo que hacía funcionar a un Estado y lo que podía provocar su colapso. Esta curiosidad, alimentada por el clima político convulso, lo llevó a estudiar con mayor rigor que muchos de sus compañeros. Con el paso del tiempo, su dificultad para hablar fue empujándolo hacia una relación aún más intensa con la escritura. Los textos se convirtieron en el medio donde podía expresarse sin obstáculos, donde sus ideas fluían sin temores ni interrupciones. Esta práctica constante fortaleció su pensamiento analítico y lo preparó para una vida en la que las palabras escritas tendrían un peso determinante. Comprendió que aunque no pudiera imponerse en debates públicos, podía influir a través de textos sólidos y argumentaciones meticulosas. A pesar de su origen noble, nunca se apoyó completamente en los privilegios que su posición le ofrecía. Sabía que la inestabilidad del reino amenazaba incluso a las familias más respetadas y que la protección de un linaje no garantizaba seguridad en un periodo donde los cambios políticos podían alterar radicalmente la estructura social. Esta conciencia lo impulsó a estudiar con disciplina y a observar la realidad con una mezcla de prudencia y lucidez. Su camino no sería trazado únicamente por su herencia,
sino por su capacidad para comprender el mundo que lo rodeaba. En varias ocasiones presenció la tensión que surgía entre los funcionarios del Estado y las familias aristocráticas que se resistían a las reformas. Estas disputas demostraban que la tradición por sí sola no podía resolver los problemas de la época. Al ver cómo el reino se enfrentaba a desafíos territoriales, económicos y militares, empezó a cuestionar la eficacia de los métodos antiguos. Este cuestionamiento no lo alejaba de su educación, pero sí le mostraba que debía existir una manera más objetiva y directa de gestionar el poder. La nobleza del estado de Han, aunque respetada, ya no poseía la misma autoridad que en siglos anteriores. Este declive relativo permitió que ciertos jóvenes, incluso provenientes de linajes distinguidos, percibieran la necesidad de actualizar la manera de gobernar. En lugar de nostalgias por un pasado idealizado, empezó a valorar la importancia de entender las motivaciones humanas, la estructura del castigo y la recompensa, y la necesidad de normas que se aplicaran sin indulgencia ni favoritismos. Su visión del mundo se alejaba gradualmente del idealismo aristocrático tradicional. Este periodo inicial de su vida, marcado por el contraste entre privilegio y dificultad personal, forjó un carácter disciplinado, observador y profundamente consciente de las fallas humanas. La tartamudez, lejos de ser un obstáculo definitivo, lo empujó hacia una reflexión constante y hacia el perfeccionamiento de su pensamiento. El contacto con la nobleza le permitió conocer de primera mano las debilidades de una clase que dependía de la tradición más que de la eficacia. De esta combinación surgiría un espíritu analítico capaz de cuestionar tanto las costumbres heredadas como las soluciones superficiales que no respondían al caos que dominaba la época. Capítulo 3. El aprendiz en la sombra de Shunzi. El joven, que años después sería reconocido como uno de los pensadores más influyentes del periodo, encontró en Shunzi una figura que marcaría profundamente su formación intelectual. El maestro, conocido por su visión racionalista y por su postura firme respecto a la naturaleza humana, había reunido un círculo de aprendices que buscaban comprender el funcionamiento del poder y del orden social desde una perspectiva más pragmática que la de escuelas anteriores. Este ambiente académico ofrecía al discípulo una estructura sólida para profundizar en los problemas fundamentales del gobierno y la conducta humana. Shunzi defendía la idea de que la naturaleza humana tendía al desorden y que solo mediante una educación adecuada y un sistema fuerte de normas era posible evitar el caos. Esta postura contrastaba con las enseñanzas más idealistas de otras corrientes que buscaban armonía mediante la virtud individual. Para el aprendiz, escuchar estas ideas abrió una puerta hacia una comprensión más sobria de la sociedad. Las lecciones no eran meras reflexiones abstractas, buscaban ofrecer una guía concreta para enfrentar un mundo caracterizado por tensiones y conflictos constantes. El maestro impartía sus enseñanzas mediante la discusión rigurosa de textos clásicos y de casos reales que mostraban la complejidad de gobernar. Los estudiantes debían justificar cada afirmación y demostrar que habían comprendido la relación entre conducta, ley y autoridad. La insistencia en el razonamiento lógico y en la coherencia argumentativa exigía un esfuerzo intelectual considerable. El joven estudiante, consciente de sus limitaciones en el discurso oral, recurría aún más a la escritura para ordenar sus ideas y participar en las discusiones con la mayor claridad posible. En este entorno, la competencia entre discípulos era intensa. Muchos buscaban destacarse para obtener cargos en distintos estados, y la Academia de Shunzi se había convertido en un centro de formación para futuros administradores. La presión por sobresalir generaba debates apasionados donde cada argumento era examinado con atención. Aunque no dominaba la retórica tanto como otros compañeros, el futuro pensador se hizo notar por su capacidad analítica y por la solidez de sus razonamientos escritos, que revelaban una comprensión profunda de los temas tratados. La relación entre maestro y alumno no se basaba en la simple transmisión de conocimientos. Shunzi exigía disciplina,
reflexión constante y la capacidad de cuestionar incluso los propios prejuicios. El aprendizaje implicaba despojarse de ideas superficiales para poder comprender la realidad política tal como era y no como los antiguos textos idealizados la describían. Para el joven, esto significó entender que un gobernante no podía depender exclusivamente del carácter moral de sus funcionarios, sino que debía apoyarse en estructuras firmes, capaces de contener las debilidades humanas. Gran parte del tiempo en la academia se dedicaba al estudio de los ritos y de las leyes, así como al análisis comparado entre distintos estados. Shunzi demostraba que muchas de las prácticas que antes habían funcionado ya no tenían el mismo efecto debido a las transformaciones del periodo. Esta visión histórica permitía a los discípulos comprender que la política debía adaptarse a las circunstancias y que las soluciones antiguas no bastaban para enfrentar los desafíos de su era. Estas reflexiones sembraron en el joven la idea de que era necesario crear un sistema que respondiera a la realidad concreta del momento. A través de textos y discusiones, Shunzi también exploraba el concepto de autoridad. Enseñaba que el poder debía ser firme y coherente, y que su ejercicio no podía depender del capricho del gobernante ni del favoritismo hacia ciertos grupos. La ley, según él, debía ser una herramienta que asegurara la estabilidad y la previsibilidad del gobierno. Esta noción impresionó al estudiante, que comenzó a vislumbrar la posibilidad de desarrollar una teoría más rigurosa basada en castigos y recompensas precisas, diseñadas para mantener el orden sin depender de la benevolencia individual. Durante su estancia en la academia, el aprendiz se dedicó a observar las dinámicas humanas que se desarrollaban entre sus compañeros. La ambición, la competencia, la obediencia y la rebelión eran elementos que aparecían constantemente en los ejercicios de estudio. Estos comportamientos reforzaban en él la certeza de que la naturaleza humana tenía tendencias difíciles de controlar sin la intervención de un sistema riguroso. Cada conflicto interno se convertía en una oportunidad para profundizar en la comprensión de lo que impulsaba a las personas a actuar de una manera u otra. Además del pensamiento lógico, Shunzi inculcaba la importancia de un gobierno que se basara en reglas claras. El maestro insistía en que un líder debía rodearse de funcionarios competentes y no de individuos seleccionados por motivos personales. Esta idea, que enfatizaba el mérito por encima del linaje, resonó profundamente en el joven, que había visto de cerca cómo la nobleza de su estado podía obstaculizar el desarrollo político. En la academia, encontró un modelo alternativo que alineaba la eficiencia con la justicia administrativa. La metodología de estudio incluía analizar los fracasos de antiguos gobernantes para entender las causas de su caída. Este ejercicio no solo permitía evaluar decisiones equivocadas, sino también identificar patrones que se repetían a lo largo de la historia. A través de estos análisis, el alumno aprendió a desconfiar de las soluciones fáciles y de la idea de que la virtud individual bastaba para asegurar el buen gobierno. Para él, se hacía evidente que un sistema funcional debía anticiparse a los errores humanos y limitar el poder discrecional. A medida que avanzaban los estudios, el aprendiz empezó a redactar sus primeros textos de reflexión política. Estas obras iniciales no estaban destinadas al público, sino a consolidar su pensamiento y a presentar argumentos sólidos ante su maestro. Cada texto era revisado con atención, y Shunzi no dudaba en señalar inconsistencias o falencias. Este proceso constante de corrección fortaleció su capacidad de construir teorías coherentes y de sostenerlas mediante razonamientos estrictos. Su pensamiento adquirió una estructura más definida, orientada hacia la búsqueda de orden. La etapa como discípulo de Shunzi fue decisiva para el desarrollo intelectual del joven. No solo adquirió conocimientos amplios sobre filosofía y política, sino que aprendió a observar la conducta humana sin condescendencia y a valorar la importancia de mecanismos impersonales para regular la sociedad. Aunque con el tiempo avanzaría
hacia posiciones más estrictas que las de su maestro, la influencia de Shunzi permaneció como un pilar fundamental en su formación. Este periodo de aprendizaje, marcado por disciplina, reflexión y crítica constante, fue el punto de partida para la construcción de un sistema político que marcaría la historia. Capítulo 4. El nacimiento del legalismo moderno. Tras años de estudio y reflexión, el joven pensador comenzó a apartarse de las interpretaciones tradicionales que dominaban la filosofía política de su época. Había visto que los modelos morales basados en la virtud individual resultaban insuficientes para sostener un Estado en medio de conflictos permanentes. Las guerras, las intrigas cortesanas y la inestabilidad demostraban que la conducta humana dependía más de incentivos y temores que de la disposición natural hacia el bien. A partir de esta observación, inició el proceso de construir una doctrina centrada en la ley como herramienta para garantizar el orden. Su punto de partida fue analizar detenidamente los aciertos y errores de distintos gobiernos. Observó que los estados con mayor capacidad para imponer reglas claras y castigos firmes resistían mejor las crisis internas y externas. Estos reinos no dependían de la voluntad del gobernante ni de su supuesta bondad, sino de un sistema que funcionaba de manera independiente de la personalidad de quienes lo administraban. Este descubrimiento lo llevó a considerar que la fortaleza política se fundamentaba en instituciones capaces de controlar la conducta humana mediante normas estrictas. En sus escritos iniciales, comenzó a delinear la importancia de la imparcialidad. Para él, la ley debía aplicarse sin excepciones, sin favorecer a nobles, funcionarios o familiares del gobernante. Las distinciones basadas en el linaje no tenían cabida en un Estado eficaz, pues generaban corrupción y debilitaban la autoridad. Planteó que un sistema legal debía tratar a todos por igual, y que la justicia debía ser rápida, predecible y rigurosa para evitar el abuso de poder. Esta visión se distanciaba de las tradiciones que buscaban equilibrio mediante rituales o precedentes morales. Una de las ideas más decisivas que desarrolló fue la noción de que las leyes no debían adaptarse a la personalidad del gobernante, sino que el gobernante debía someterse a ellas. Esta perspectiva implicaba limitar el poder personal para fortalecer la estabilidad del Estado como institución. En un periodo en el que muchos líderes se consideraban dueños absolutos de la autoridad, esta propuesta resultaba innovadora. Señalaba que la arbitrariedad era una amenaza constante y que solo un sistema impersonal podía garantizar la continuidad del gobierno. El pensador también insistió en la importancia de los castigos como mecanismo de control. Consideraba que el comportamiento humano respondía más al temor de consecuencias negativas que a la aspiración de actuar correctamente. Esta postura, aunque estricta, buscaba describir la realidad y no imponer un enfoque moralista. Según él, si las leyes eran precisas y las sanciones se aplicaban de manera invariable, las personas evitarían infringirlas por conveniencia propia. De este modo, la estabilidad se convertía en un resultado lógico de un sistema racional. Del mismo modo, abordó el papel de las recompensas. Sabía que un sistema basado solo en castigos podía generar resentimiento y resistencia, por lo que planteó la necesidad de combinar sanciones con incentivos positivos para promover la productividad y la lealtad. Los méritos debían ser reconocidos mediante ascensos, privilegios o beneficios concretos, siempre basados en resultados visibles. Esta insistencia en la objetividad buscaba eliminar favoritismos y garantizar que los funcionarios trabajaran motivados por su desempeño y no por conexiones personales. En sus textos, analizó la figura del gobernante desde una perspectiva funcional. Señaló que un líder no debía intentar controlar cada aspecto administrativo, sino establecer normas claras que sus funcionarios pudieran ejecutar con precisión. El gobernante ideal debía evitar la interferencia constante y concentrarse en mantener un equilibrio entre vigilancia y delegación. Este enfoque reducía el margen de error y permitía que la maquinaria estatal funcionara sin depender de decisiones improvisadas.
Otro elemento importante de su filosofía fue la desconfianza hacia la naturaleza humana en contextos de poder. Argumentaba que incluso individuos bien intencionados podían desviarse de sus responsabilidades si no existían mecanismos que limitaran su comportamiento. La corrupción, el aprovechamiento personal y la negligencia eran peligros constantes en cualquier sistema. Por ello, la ley debía construirse de manera que no dependiera de la buena voluntad de los funcionarios, sino de reglas capaces de anticipar y contener sus posibles fallas. Su pensamiento también incorporó reflexiones sobre la claridad administrativa. Afirmó que las leyes debían ser escritas con precisión para evitar interpretaciones ambiguas que pudieran ser explotadas por funcionarios o personas influyentes. Una ley vaga se transformaba en un terreno fértil para la corrupción, pues permitía justificar acciones indebidas mediante interpretaciones convenientes. La transparencia normativa era para él un requisito indispensable para un gobierno eficaz. A través de comparaciones entre distintos estados, mostró que aquellos que aplicaban leyes severas pero coherentes eran más resistentes a las crisis. Esta conclusión no surgió de una teoría abstracta, sino de la observación detallada de la realidad. El auge de ciertos reinos se explicaba por su capacidad para disciplinar a la población y a sus funcionarios mediante normas precisas, mientras que el declive de otros se relacionaba con la indulgencia, la corrupción o la debilidad del liderazgo. Su obra buscaba extraer lecciones prácticas de estos contrastes. El desarrollo del legalismo moderno, tal como lo estructuró, representó una ruptura con las escuelas tradicionales. Aunque había aprendido de Shunzi la importancia de la disciplina y la educación, fue más allá al plantear un sistema basado en la inevitabilidad de la ley como fuerza reguladora principal. Su propuesta no aspiraba a formar individuos virtuosos, sino a crear un entorno donde incluso quienes no aspiraban a la virtud se vieran obligados a comportarse correctamente por conveniencia y necesidad. Este proceso de construcción doctrinal no ocurrió de manera repentina. Fue el resultado de años de observación, análisis y escritura intensa. Cada reflexión respondía a una necesidad real del periodo, y su obra emergió como una respuesta concreta a la inestabilidad del tiempo en que vivía. El pensamiento que desarrolló durante esta etapa tendría un impacto decisivo en los gobernantes que buscaban un modelo eficaz para fortalecer el Estado. La estructura que creó transformaría no solo su destino personal, sino el futuro político de la región. Capítulo 5. Poder, ley y orden. A medida que avanzaba en su desarrollo intelectual, el pensador empezó a profundizar en la relación entre autoridad y estabilidad política. Observó que los estados más fuertes no eran necesariamente aquellos con líderes virtuosos, sino los que habían logrado construir estructuras de poder bien definidas. En su análisis, la autoridad debía ejercerse de manera clara y sin contradicciones. Un gobernante que fluctuaba entre la indulgencia y la severidad generaba incertidumbre, un elemento que consideraba fatal para la administración pública. Por ello, insistió en que el poder debía ser firme, coherente y respaldado por un sistema legal inflexible. Uno de los principios fundamentales que elaboró fue el de la centralización de la autoridad. Señaló que cuando el poder se distribuía excesivamente entre nobles, militares o funcionarios con influencia heredada, el Estado quedaba expuesto a disputas internas y a la proliferación de intereses particulares. Para él, la estabilidad dependía de que todas las decisiones estratégicas emanaran de una única fuente reconocida por todos. La dispersión del mando no solo debilitaba al gobernante, sino que facilitaba que cada grupo actuara según sus propios beneficios. Además de la centralización, defendió la importancia de delimitar con claridad las funciones de cada miembro del aparato estatal. Afirmaba que un sistema bien ordenado debía establecer responsabilidades específicas para evitar que funcionarios ambiciosos acumularan poder o interfirieran en tareas ajenas. Para lograrlo, proponía un marco institucional donde cada rol estuviera definido con precisión
y donde cualquier desviación fuese objeto de sanción inmediata. Este enfoque reducía la incertidumbre y fortalecía la disciplina interna. En su obra, dedicó considerable atención a la relación entre gobernante y funcionario. Sostenía que el líder debía ser reservado, difícil de leer y, sobre todo, inaccesible para influencias emocionales. Creía que los funcionarios intentarían manipular al gobernante si éste mostraba preferencias personales o inclinaciones afectivas. Para evitarlo, propuso que el líder se mantuviera a distancia, sin revelar sus pensamientos y evaluando a sus subordinados únicamente por sus resultados. Este distanciamiento no era un capricho, sino una forma de proteger el poder central de la manipulación interna. Otro aspecto crucial de su teoría fue la necesidad de documentos administrativos precisos. Planteó que toda orden debía registrarse por escrito, permitiendo su verificación posterior. Esta práctica impedía que funcionarios distorsionaran las instrucciones del gobernante para favorecer intereses propios. El registro escrito se convirtió, para él, en una herramienta indispensable para garantizar la transparencia y evitar la corrupción. De esta manera, el sistema legal no dependía de interpretaciones personales, sino de normas objetivamente verificables. Como parte de su análisis, también explicó que la eficacia de un gobierno dependía de la aplicación estricta de sus leyes. Consideraba que una ley no era verdadera si no se aplicaba sin excepción, sin importar la posición social del infractor. Para él, la imparcialidad absoluta era una condición esencial para consolidar la autoridad. Un sistema indulgente enviaba señales de debilidad, permitía el abuso y fomentaba la irresponsabilidad. En cambio, un sistema severo y predecible generaba respeto, obediencia y cohesión dentro del Estado. Su teoría sobre el uso del castigo adquirió matices más profundos en 1905. Esta etapa explicó que la amenaza de sanciones debía ser lo suficientemente clara como para disuadir cualquier intento de incumplir la ley. No defendía el castigo indiscriminado, sino la precisión y la inevitabilidad. Un castigo injusto podía destruir la confianza en el sistema, mientras que la falta de sanción ante una falta evidente socavaba la autoridad. Su objetivo era lograr un equilibrio donde cada regla tuviera un peso real sobre la conducta de la población. Del mismo modo, incorporó reflexiones más detalladas sobre las recompensas. Consideraba que, para mantener un aparato estatal eficiente, era indispensable reconocer a quienes cumplían sus funciones con excelencia. Sin embargo, insistió en que estas recompensas debían ser otorgadas exclusivamente por mérito comprobable. Rechazaba los privilegios hereditarios, pues creía que solo la productividad podía legitimar la obtención de beneficios. Este enfoque convertía al Estado en un sistema predecible, donde cada individuo sabía qué esperar según su propio rendimiento. Su comprensión del poder incluía también la necesidad de supervisión constante. Propuso que los funcionarios fueran evaluados mediante métodos que impidieran el engaño. El gobernante debía conocer los resultados de cada área sin depender de informes manipulados. Para ello, planteó mecanismos de verificación independiente que permitieran descubrir inconsistencias entre lo reportado y lo ejecutado. Este tipo de supervisión, aunque exigente, reducía la posibilidad de abuso y fortalecía la estructura estatal. Uno de los elementos más innovadores de su pensamiento fue la idea de separar la autoridad personal del gobernante de la autoridad institucional del Estado. Señalaba que la estabilidad no debía depender de la voluntad o el carácter de un individuo, sino de un sistema capaz de funcionar incluso en la ausencia de un líder excepcional. Esta reflexión anticipaba un modelo político resistente al paso del tiempo, capaz de mantenerse firme ante transiciones o crisis internas. La autoridad, en este sentido, se convertía en una construcción social sostenida por leyes y no por personalidades. Su análisis del orden social también abordó la importancia de evitar la acumulación de poder en manos de grupos particulares. Consideraba que si ciertos sectores controlaban recursos estratégicos o influencias decisivas,
podrían desafiar al gobernante y poner en riesgo la unidad del Estado. Para contrarrestar este peligro, propuso mecanismos que impidieran la formación de facciones, obligando a todos los funcionarios a responder directamente ante la autoridad central. Esta medida buscaba garantizar la lealtad exclusiva hacia el Estado. La síntesis de todas estas ideas dio origen a un modelo político basado en la previsibilidad, la disciplina y la fortaleza institucional. Su teoría no tenía como objetivo formar individuos virtuosos, sino crear un entorno donde la ley guiara la conducta de la población de manera firme y estable. Este modelo, riguroso y funcional, ofrecía a los gobernantes una herramienta poderosa para enfrentar las turbulencias del periodo. Su visión del poder como estructura organizada y no como atributo personal se convertiría en uno de los pilares más influyentes de la política en su época y en las generaciones posteriores. Capítulo 6. El encuentro con Qin y la atención del futuro primer emperador. La difusión de los escritos del pensador comenzó de manera discreta, circulando entre estudiosos y funcionarios interesados en reformas profundas. Sus textos destacaban por la claridad con la que abordaban los problemas estructurales del gobierno y por la contundencia de sus propuestas. En un periodo en el que cada estado buscaba obtener ventaja sobre sus rivales, estas ideas no tardaron en atraer la atención de quienes aspiraban a consolidar su poder. Entre ellos se encontraba la élite política del estado de Qin, un territorio que llevaba décadas implementando reformas legales estrictas y que buscaba perfeccionar su modelo administrativo. Qin, situado en la periferia de la región central, había pasado de ser considerado un reino rudo y atrasado a convertirse en una potencia emergente. Sus gobernantes habían adoptado políticas pragmáticas, fortaleciendo la agricultura, reorganizando el ejército y eliminando la influencia de clanes aristocráticos tradicionales. La visión legalista que ya predominaba en el reino encontraba una afinidad natural con las ideas transmitidas en los textos que provenían del estado de Han. La coherencia entre ambas perspectivas despertó el interés de funcionarios encargados de buscar nuevas herramientas para robustecer el gobierno. Uno de los personajes más influyentes en Qin, Li Si, antiguo compañero de estudios del pensador bajo la tutela de Shunzi, había logrado ascender en la administración gracias a su habilidad para aplicar principios rigurosos de orden y disciplina. Familiarizado con los textos y consciente del talento intelectual de su antiguo colega, recomendó que las obras fueran consideradas seriamente por los líderes de Qin. Este gesto, aunque aparentemente amistoso, encerraba también un componente estratégico, pues Li Si sabía que el pensamiento de su compañero podía reforzar la autoridad central que él mismo ayudaba a construir. La circulación de los textos llegó finalmente a manos del joven gobernante de Qin, quien más tarde sería conocido como Qin Shi Huang, el primer emperador de la China unificada. En aquel momento, aún no había alcanzado la hegemonía total, pero mostraba una determinación incuestionable para fortalecer su estado y superar a los reinos vecinos. La lectura de las obras le permitió ver reflejadas muchas de las ambiciones políticas que ya guiaban su administración. Encontró en ellas no solo una explicación clara sobre la estructura del poder, sino también propuestas concretas para consolidarlo. El gobernante quedó especialmente impresionado por la postura que defendía que un sistema de leyes estrictas era indispensable para mantener el orden. Qin había sufrido en el pasado levantamientos internos y disputas entre facciones que casi habían debilitado el reino de manera irreversible. Por ello, encontrar una teoría que justificara y perfeccionara la severidad legal que ya aplicaba resultó extremadamente atractivo. El enfoque lógico y directo de los textos ofrecía una base intelectual para legitimar la fuerza y la disciplina como pilares del gobierno. La influencia de sus escritos también se extendió entre funcionarios de menor rango que buscaban comprender la lógica detrás de las reformas aplicadas por la administración de Qin. En un periodo donde la práctica política requería un respaldo teórico sólido,
Los textos proporcionaban argumentos que facilitaban la implementación de políticas centralizadas. La claridad con la que abordaban el comportamiento humano y las fallas administrativas permitió que fueran vistos como herramientas útiles para enfrentar la corrupción y mejorar la eficiencia. El prestigio de estos escritos creció al punto de que algunos consejeros de Qin sugirieron la posibilidad de invitar al autor a la corte. Consideraban que su presencia podría contribuir directamente a fortalecer el aparato estatal y ofrecer orientación sobre cómo mantener la estabilidad en un contexto marcado por guerras prolongadas. La idea de incorporar a un pensador capaz de sistematizar las bases del legalismo representaba una oportunidad estratégica para un reino decidido a expandirse. En el estado de Han, sin embargo, la difusión de sus ideas no despertaba el mismo entusiasmo entre los altos funcionarios. El reino se encontraba debilitado y temía cualquier reforma que alterara las estructuras tradicionales que aún conservaban cierta influencia. A pesar de ser considerado uno de los pensadores más brillantes de su tiempo, no obtuvo el reconocimiento adecuado dentro de su propio territorio. Esta falta de valoración interna contrastaba con el creciente interés que mostraba Qin, un estado que veía en él un recurso valioso para consolidar su proyecto político. El contraste entre los dos reinos evidenciaba las diferencias ideológicas de la época. Mientras Han se aferraba a prácticas que habían perdido eficacia, Qin apostaba por un modelo más rígido y funcional. Esta diferencia hizo que los escritos del pensador resonaran más profundamente en la corte de Qin, donde se valoraba la disciplina y el orden por encima de la tradición. Sus textos no solo coincidían con la política vigente, sino que ofrecían una justificación teórica para reforzarla. La atención del futuro emperador no tardó en transformarse en interés personal. Convencido de que las ideas expresadas en los textos podían ofrecerle ventaja estratégica, expresó su voluntad de conocer directamente al autor. Este impulso era coherente con su carácter decidido y con su deseo de rodearse de individuos capaces de fortalecer su campaña hacia la unificación. La posibilidad de contar con la mente detrás de aquellas teorías representaba un recurso demasiado valioso para ser ignorado. Sin embargo, la invitación a la corte no estuvo exenta de tensiones políticas. Li Si, aunque admiraba el talento de su antiguo compañero, también comprendía que su llegada podría generar desafíos a su propia influencia dentro del Estado. A pesar de ello, no podía mostrarse abiertamente contrario a una iniciativa del gobernante, por lo que actuó con cautela, observando atentamente cada movimiento que pudiera alterar el equilibrio interno del poder. Esta situación sería el preludio de conflictos futuros. La creciente atención hacia él por parte de Qin marcó el inicio de una etapa decisiva en 1900 su vida. La combinación entre el reconocimiento intelectual y la importancia política que sus textos habían adquirido lo colocaba en una posición que ningún otro pensador de su época había alcanzado. El ecosistema político que se estaba formando a su alrededor preparaba el escenario para un encuentro que transformaría no solo su destino personal, sino también la configuración de uno de los estados más poderosos del periodo. Capítulo 7. En la corte del estado de Qin. La llegada del pensador a la corte de Qin representó un acontecimiento excepcional. El reino, conocido por su disciplina y su estructura administrativa rigurosa, recibía ahora a alguien cuyas ideas habían influido silenciosamente en sus políticas internas. Su llegada no pasó desapercibida entre los funcionarios, muchos de los cuales habían oído hablar de sus obras, aunque algunos las consideraban demasiado estrictas, incluso para los estándares de Qin. La presencia de un intelectual proveniente de un estado rival despertaba curiosidad, admiración y, en ciertos sectores, una preocupación evidente por los efectos que pudiera tener en la distribución del poder. Al presentarse ante el gobernante, encontró un ambiente donde la autoridad se ejercía con firmeza y donde las órdenes se cumplían con precisión. Qin Shi Huang, todavía en el proceso de consolidar su dominio militar,
mostró interés inmediato en conocer más sobre las teorías que ya habían captado su atención. La interacción inicial no consistió en largos discursos, pues el pensador seguía prefiriendo la escritura como medio de expresión, pero las conversaciones que mantuvieron dejaron claro que ambos compartían una visión similar sobre la necesidad de fortalecer al Estado mediante normas estrictas. Desde los primeros días, quedó evidente que la corte de Qin funcionaba bajo un sistema diseñado para eliminar cualquier forma de favoritismo o indulgencia. Las decisiones importantes se tomaban de manera rápida y los funcionarios debían responder con eficiencia absoluta. Este entorno parecía encajar de manera natural con las ideas que el pensador había desarrollado durante años. Sin embargo, también comenzó a notar que la rigidez del sistema generaba tensiones internas y que la ambición de algunos miembros de la administración amenazaba con desestabilizar la armonía que el reino intentaba mantener. Uno de los elementos más llamativos de su estancia en Qin fue la relación con Li Si. Aunque ambos habían sido discípulos de Xunzi, su vínculo se había transformado con el paso del tiempo. Li Si ocupaba un cargo de enorme influencia y había colaborado activamente en la construcción del sistema legal que regía el reino. La llegada de su antiguo compañero despertó en él una mezcla de curiosidad y cautela. Reconocía su talento, pero temía que su presencia pudiera alterar el equilibrio que había logrado establecer con tanta dificultad. En varias reuniones, el pensador ofreció análisis detallados sobre la manera en que Qin podía evitar errores comunes que otros estados habían cometido. Explicó que el éxito a largo plazo dependía de la estabilidad institucional más que de la fuerza militar, y que un sistema verdaderamente sólido debía ser capaz de funcionar incluso en ausencia de un gobernante excepcional. Estas reflexiones fueron valoradas por algunos sectores de la corte, pero también generaron resistencia entre quienes temían que sus propuestas limitasen su propia influencia y privilegios. El gobernante de Qin mostraba una atención especial hacia su visitante. Leía con detenimiento los textos que le entregaba y lo consultaba sobre diversos temas relacionados con la administración y el orden social. Para un líder empeñado en construir un Estado unificado, contar con un pensador capaz de analizar la raíz de los problemas era una ventaja invaluable. Esta cercanía, sin embargo, no pasó desapercibida para los funcionarios que veían en ella un motivo para preocuparse por el posible ascenso del recién llegado dentro de la jerarquía estatal. A pesar de su creciente influencia intelectual, el pensador mantenía una actitud reservada. No buscaba protagonismo ni intentaba imponerse en las decisiones del gobernante. Su objetivo era exponer sus ideas de manera clara y dejar que cada argumento hablara por sí mismo. Sin embargo, su modestia no impedía que otros se sintieran amenazados. La corte de Qin era un espacio donde la competencia por el favor del gobernante podía convertirse en un asunto de vida o muerte, y cualquier figura que destacara demasiado corría el riesgo de despertar hostilidad. Durante su estancia, también tuvo oportunidad de observar cómo funcionaban las instituciones militares del reino. Qin había desarrollado un sistema donde los ascensos dependían exclusivamente del mérito, algo que coincidía con muchas de sus propuestas. Esta estructura permitía que los soldados estuvieran motivados para demostrar su eficiencia y evitaba que las posiciones de mando recayeran en individuos incompetentes. Estas prácticas reforzaban su convicción de que un Estado podía prosperar si aplicaba principios impersonales y estrictos en su gestión interna. En varias sesiones de consulta, explicó el peligro que representaban las facciones internas. Sostuvo que si los funcionarios se organizaban en grupos con intereses propios, el Estado perdería cohesión y se fragmentaría. Sus advertencias no eran meras teorías, sino conclusiones basadas en la observación detallada del declive de otros reinos. Esta perspectiva generó eco en el gobernante, pero también provocó inquietud entre aquellos que ya se beneficiaban de alianzas ocultas o del apoyo mutuo dentro de la administración. La presión política dentro de la corte comenzó a intensificarse. Aunque su trabajo era respetado, la desconfianza hacia él
aumentaba entre quienes temían perder influencia. La habilidad del pensador para detectar fallas administrativas y sus sugerencias para corregirlas lo convertían en un observador incómodo para quienes preferían operar en zonas grises. La presencia de un intelectual capaz de exponer con claridad las debilidades del sistema representaba un riesgo para quienes prosperaban gracias a prácticas que él consideraba perjudiciales para el Estado. A medida que pasaban los días, la tensión con Li Si se hizo más evidente. Aunque ambos compartían ciertos ideales, sus ambiciones personales diferían. Li Si veía en el gobernante una oportunidad para consolidar su propio poder e impulsar reformas que fortalecieran su posición. La llegada de un antiguo colega con talento comparable amenazaba esa aspiración. La competencia silenciosa entre ambos se desarrollaba más en los pasillos que en los debates abiertos, pero su efecto en la dinámica de la corte era innegable. La estancia del pensador en la corte de Qin representó una etapa crucial en 1900 su vida. Fue un periodo donde pudo exponer directamente sus ideas ante uno de los gobernantes más poderosos de su tiempo y donde pudo ver de cerca un sistema político que coincidía en gran medida con su pensamiento. Sin embargo, también fue un periodo marcado por la tensión, la rivalidad y la creciente amenaza de intrigas internas. Las fuerzas que comenzaban a rodearlo prepararían el camino para uno de los episodios más decisivos y trágicos de su existencia. Capítulo 8. El final de un sabio incómodo. La presencia del pensador en la corte de Qin, aunque valorada por el gobernante, pronto comenzó a generar un clima cada vez más hostil entre quienes veían en él una amenaza indirecta para su posición. La corte era un espacio donde la ambición se movía en silencio, donde las palabras podían construir una fachada y los gestos podían crear alianzas invisibles. Allí cualquier figura que destacara por su inteligencia o influencia despertaba sospechas, y el recién llegado, con su visión clara y su capacidad para señalar fallas administrativas, se volvió un blanco fácil para las intrigas. Li Si, cuya posición se había fortalecido durante años de servicio, fue quien percibió con mayor claridad el peligro que representaba la presencia de su antiguo compañero. Aunque había recomendado sus textos, nunca imaginó que el gobernante mostraría tanto interés por el autor. La posibilidad de que ganara influencia suficiente como para cuestionar decisiones internas lo inquietaba profundamente. En la corte de Qin, incluso la sombra de una competencia intelectual podía alterar el equilibrio del poder, y Li Si sabía que debía actuar con rapidez si quería mantener su dominio político. El momento decisivo llegó cuando el estado de Han, debilitado y temeroso de la expansión de Qin, envió una misión diplomática que incluía al propio pensador como emisario. La fragilidad política entre ambos reinos hacía que cualquier gesto pudiera interpretarse como una traición potencial. Para Qin, recibir a un diplomático proveniente de un estado rival implicaba riesgo, pero también la posibilidad de obtener información valiosa sobre las intenciones de Han. Sin embargo, la presencia del pensador en esa misión despertó desconfianza entre quienes ya estaban atentos a sus movimientos. Li Si aprovechó esta oportunidad para influir en la percepción del gobernante. Argumentó que al haber llegado como enviado de Han, el pensador no podía ser considerado completamente leal a Qin. Señaló que su conocimiento profundo del sistema político y administrativo representaba un peligro si decidía regresar a su estado natal. Interpretó su presencia como una forma de espionaje disfrazada de diálogo diplomático. Estas insinuaciones, aunque carecían de pruebas contundentes, resonaron en un ambiente donde la paranoia política era moneda corriente. El gobernante, preocupado por cualquier amenaza a la seguridad del reino, comenzó a considerar la posibilidad de que su invitado pudiera servir de puente entre Qin y Han de un modo nocivo. Aunque valoraba sus ideas, también sabía que el periodo era extremadamente volátil. La unificación de los reinos no era un proyecto abstracto, sino una estrategia en plena ejecución, y cualquier error podía comprometer ese objetivo. Ante la duda, comenzó a distanciarse de él, mientras observaba atentamente el comportamiento de la corte.
El pensador, consciente de que algo estaba cambiando, percibió el clima político con creciente inquietud. Sabía que su presencia en Qin lo colocaba en una posición vulnerable, especialmente porque carecía de aliados influyentes dentro de la administración. Su naturaleza reservada no le permitía involucrarse en intrigas para protegerse, y su confianza en el poder de la ley y de la imparcialidad no era suficiente para blindarlo en un entorno donde la ambición superaba con frecuencia la justicia. Li Si dio entonces el paso decisivo. Presentó un informe formal al gobernante, alegando que el emisario de Han representaba un riesgo demasiado grande para ser liberado o reincorporado a su estado. Afirmó que, si regresaba, transmitiría información valiosa que podría perjudicar a Qin en futuras campañas. El argumento se apoyaba en el clima de guerra inminente, donde cada recurso estratégico era crucial. Ante la presión, el gobernante ordenó la detención del pensador, convencido de que esa medida protegería al reino de un daño potencial. La detención marcó el comienzo de su tragedia personal. Encerrado en una prisión de Qin, se vio enfrentado a una situación sin salida. La ironía de su destino era evidente. Había dedicado su vida a estudiar cómo proteger a los estados de la corrupción, la manipulación y el abuso de poder, pero ahora se encontraba atrapado en la maquinaria política que tantos años había analizado. A pesar de su integridad, se convirtió en víctima de las mismas dinámicas que había intentado comprender y regular mediante sus escritos. Durante su encierro, recibió un mensaje de Li Si, quien lo instó a aceptar una solución extrema con el argumento de que era la única forma de evitar un castigo más humillante. La corte no deseaba un juicio público que pudiera generar repercusiones políticas, y la opción propuesta buscaba silenciar el conflicto sin abrir puertas a cuestionamientos internos. Era una sentencia dictada no por la ley que tanto defendía, sino por las intrigas personales que circulaban en los pasillos del poder. El pensador, debilitado por la traición y consciente de que no existía defensa posible, aceptó su destino. En la prisión, comprendió que su vida estaba siendo apagada no por sus ideas, sino por el miedo que sus ideas despertaban en quienes se beneficiaban del desorden. Su final, lejos de ser un acto de justicia, fue la culminación de una red de tensiones internas que no pudo anticipar del todo. La realidad le mostró que ningún sistema, por perfecto que fuera en teoría, podía proteger por completo a un individuo en un ambiente dominado por la ambición. La corte de Qin mantuvo silencio sobre lo ocurrido, intentando borrar rápidamente cualquier rastro del episodio. Para el reino, la eliminación de un posible conflicto interno era suficiente para justificar el acto. Sin embargo, fuera de Qin, la muerte del pensador comenzó a circular entre eruditos y funcionarios, quienes lamentaron la pérdida de una mente excepcional. Aunque su vida había terminado en circunstancias injustas, su obra no desapareció. Sus textos continuaron siendo copiados, estudiados y transmitidos, preservando la esencia de su pensamiento más allá de la tragedia personal. Su final no fue simplemente la conclusión de un capítulo, sino un reflejo de la complejidad política del periodo en el que vivió. Su caída mostró que incluso quienes dedicaban su vida al estudio del orden podían sucumbir ante las fuerzas más oscuras de la política. Sin embargo, también dejó en evidencia que las ideas, una vez escritas, trascienden las limitaciones humanas. Su destino en la corte de Qin marcó el cierre de su historia terrenal, pero abrió el camino para que su obra adquiriera un impacto aún mayor en los siglos siguientes. Capítulo 9. Legado, influencia y curiosidades. Tras su muerte, los escritos del pensador continuaron circulando entre académicos, funcionarios y gobernantes interesados en comprender la lógica profunda del poder. Aunque su final había sido silencioso y políticamente incómodo para la corte de Qin, sus ideas sobrevivieron a la tormenta inmediata que lo rodeó. Varios manuscritos fueron copiados cuidadosamente, preservados en archivos y transmitidos a generaciones futuras que estaban más dispuestas a valorar la claridad, la severidad y la sistematización de su pensamiento. De esta forma,
Su obra se convirtió en un pilar para quienes buscaban fortalecer al Estado sobre bases firmes y previsibles. Con la unificación de China bajo Qin Shi Huang, muchas de sus propuestas adquirieron aplicación práctica en una escala nunca antes vista. El imperio adoptó leyes uniformes, estandarizó pesos y medidas, reorganizó distritos administrativos y consolidó el poder central con una intensidad que reflejaba sus escritos. Aunque no participó directamente en estas reformas, su influencia indirecta era evidente. El modelo estatal que emergió coincidía con la visión que había desarrollado durante años de estudio y reflexión, demostrando que sus teorías tenían una aplicabilidad concreta, más allá del ámbito filosófico. A lo largo de las dinastías posteriores, su nombre ganó reconocimiento entre los estudiosos que buscaban interpretar el origen del poder imperial. Durante la dinastía Han, su obra fue analizada, discutida y criticada, ya que la filosofía dominante tendía hacia el confucianismo. Sin embargo, incluso en medio de las críticas, sus ideas siguieron siendo estudiadas porque ofrecían una visión realista sobre la naturaleza humana y la estructura del gobierno. Los eruditos reconocían que, aunque su sistema era estricto, también era coherente y profundamente racional. Con el tiempo, su figura se convirtió en un símbolo del pensamiento legalista, una corriente que valoraba la disciplina, la ley y el orden como fundamentos del Estado. Este enfoque contrastaba con las visiones moralistas de otras escuelas, pero proporcionaba una perspectiva útil para comprender por qué ciertos gobiernos lograban estabilidad mientras otros colapsaban bajo la presión de la corrupción o la indulgencia. Su obra ofrecía herramientas para interpretar fenómenos políticos que seguían repitiéndose en distintas épocas, lo que contribuyó a mantener su vigencia intelectual. En épocas posteriores, su pensamiento volvió a cobrar fuerza cada vez que el orden estatal enfrentaba crisis profundas. Algunos gobernantes recurrieron a sus textos para justificar medidas estrictas en momentos de descontento social o de amenazas externas. Aunque estas aplicaciones no siempre respetaban la esencia de su pensamiento original, demostraban la capacidad de sus ideas para adaptarse a diferentes contextos. Su obra proporcionaba un marco conceptual para responder a situaciones donde la autoridad debía reafirmarse con claridad. Más allá del ámbito político, su figura despertó la curiosidad de historiadores interesados en entender el contraste entre su vida personal y su legado. La ironía de Mignon de Saint, que alguien que dedicó su existencia al estudio del orden muriera víctima de intrigas internas, generó numerosas reflexiones. Su historia se convirtió en un ejemplo trágico de cómo la sabiduría puede ser insuficiente para proteger a un individuo en un ambiente dominado por la ambición. Esta dualidad entre su lucidez intelectual y su vulnerabilidad política ha sido motivo de análisis en múltiples estudios. Una curiosidad notable es que su obra sobrevivió en gran parte gracias a la estructura misma del pensamiento legalista, que favorecía la preservación de documentos escritos como parte del orden administrativo. La claridad y sistematización de sus textos facilitaron su copiado a lo largo de los siglos, evitando que se perdieran como ocurrió con otras obras menos organizadas. Además, su estilo directo y su enfoque práctico atraían a funcionarios que necesitaban manuales de referencia para tareas concretas de gobierno. En varias academias de los siglos posteriores, sus escritos fueron incorporados como parte de los estudios sobre administración pública. Se analizaban no solo sus propuestas legales, sino también su comprensión de la psicología humana. Su insistencia en la previsibilidad de las leyes y en la importancia de limitar la discreción del gobernante ofrecía un punto de partida para debates sobre el papel de la autoridad en distintos periodos históricos. Aunque muchos no compartían su severidad, reconocían la profundidad analítica de su obra. En el ámbito filosófico, su figura se convirtió en un punto de referencia obligado en cualquier discusión sobre la naturaleza del poder. Los estudiosos destacaban su capacidad para identificar patrones de comportamiento repetitivos que afectaban a los gobiernos. Sus ideas desafiaban a quienes creían en soluciones basadas
únicamente en la moral o en la educación, recordándoles que el poder debía estar protegido por estructuras sólidas. Su visión no apelaba a ideales elevados, sino a la realidad concreta del comportamiento humano en situaciones de autoridad. En la cultura general, su nombre apareció ocasionalmente en relatos y crónicas que buscaban comprender la historia política de China. Aunque su presencia no era tan difundida como la de otros filósofos, su obra seguía siendo citada en contextos académicos y administrativos. En ciertos periodos, especialmente en momentos de centralización del poder, experimentó un resurgimiento de interés, pues sus ideas ofrecían una justificación teórica para reforzar la disciplina estatal. La influencia de sus escritos también trascendió las fronteras de China. Investigadores de otros países estudiaron su obra para comprender cómo los sistemas de control y regulación podían sostener grandes estados. Su enfoque en la impersonalidad de la ley, su comprensión de la burocracia y su insistencia en la neutralidad administrativa resonaron en contextos donde el gobierno debía enfrentar desafíos de gran escala. Aunque no siempre se aplicaron sus ideas, estas sirvieron como referencia para reflexiones más amplias sobre la organización política. El legado del pensador revela que, a pesar de su destino trágico, sus ideas lograron trascender su tiempo. Sus textos se convirtieron en una herramienta para comprender la lógica del poder y para analizar sistemas políticos complejos. Su vida, marcada por la contradicción entre su claridad intelectual y su vulnerabilidad política, se transformó en una historia que invita a reflexionar sobre la fragilidad de los sabios en ambientes de ambición. Sin embargo, su obra demuestra que las ideas bien estructuradas pueden sobrevivir a cualquier tormenta, encontrando nuevos lectores y nuevas interpretaciones a lo largo de los siglos, 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 a lo largo de